Bueno, yo en esta mañana os quería compartir sobre la vida de Josías, ¿vale? Cuando me dijeron que me tenía que compartir, tenía varios temas en mente, pero la vida de Josías ha sido uno de ellos y me gustaría compartirlo, ¿no? La vida de Josías la podemos leer en Segunda de Crónicas 34. Además, también la historia de Josías está en Reyes, en Segunda de Reyes también. ¿Y qué sucede? Hablaremos de la vida de Josías, que fue un rey de Israel, pero además hablaremos un poco de la vida de su padre y de su abuelo, para entender un poco la vida de Josías, ¿no? Entonces, vamos a ver tres formas distintas de reaccionar ante una situación determinada. Y esto será... y esto nos ayudará, ¿no?, a ver cómo reacciona cada rey y también qué podemos aprender de cada uno de ellos. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar un poquito del contexto histórico, ¿no? El pueblo de Israel siempre tuvo un problema con la idolatría durante toda su vida. Durante mucho tiempo, ¿no? El pueblo de Israel fue cautivo en Egipto y en Egipto se practicaba el politeísmo, que es la adoración a varios dioses. Ellos tenían un dios para determinadas cosas, el dios del sol, el dios de distintos dioses, ¿no? El dios de la montaña, tenían distintos dioses. Entonces, claro, el pueblo de Israel estuvo cautivo como esclavo durante muchos y muchos años en este pueblo, conviviendo con los egipcios. O sea, aún ellos conservando su cultura, era muy difícil que esto no penetrara en algunos de ellos. Entonces, a pesar de esto, vemos cuando ellos van por el desierto y llegan están en el desierto y Moisés le dan los 10 mandamientos, ¿no? Sabemos, Moisés sube a la montaña y cuando Moisés baja, vemos que se han creado un ídolo de oro. Se han creado un ídolo y tiene su gracia porque cuando Moisés le preguntaron qué ha pasado, Aarón le dice, no, me dieron el oro y salió esta figura. O sea, la figura se hizo sola, ¿no? Pero vemos que aún Dios los saca de Egipto, ellos seguían con el anhelo de volver a Egipto. Ellos seguían con el corazón puesto allí, como idolatraban aquello que tenían allí, ¿no? Y luego vemos que en el desierto, ya que no podemos volver, creamos nosotros un Dios para nosotros, ¿no? Un Dios que se ajuste más a lo que queremos. Pero hay una realidad que los dioses... que los dioses ajenos y la idolatría no solo vino por vivir en Egipto, sino que también por asociarse con los pueblos de alrededor, ¿no? Dios tenía una norma muy estricta sobre que no se juntaran con gente de otros pueblos porque esta gente venía con otros dioses. Y esto también perjudicaba al pueblo de Dios. Si podemos ver en el Antiguo Testamento, Dios es bastante riguroso con este tipo de cosas, pero era necesario para que el pueblo de Dios persevere, ¿no? Para que el pueblo de Dios continuara vivo. Y vemos cómo va pasando todo esto y el pueblo de Dios, que me gustaría decir que nosotros somos el pueblo de Dios hoy en día, ¿no? Entonces, la idolatría siempre está presente y siempre es algo a tener en cuenta. Después de todo este problema con la idolatría, otra cosa que me gustaría mencionar antes de seguir. Bueno, de la idolatría no hablaré más porque, como ya sabemos, el fin de semana que viene tenemos un taller, bueno, el fin de semana que viene, el siguiente, tenemos un taller sobre justamente la idolatría. Pero solo os adelanto, como decía Encarni, que la idolatría no es una imagen, no tiene que ser algo físico, sino simplemente es algo que le quite el lugar a Dios, de la índole que sea. Incluso tú mismo, incluso tu familia, incluso cosas buenas como malas. Y está aquí la idolatría. No. Y
Y nada, solo quería hacer este contexto sobre la idolatría y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que tuvo este problema y ha venido teniendo ese problema. Luego, otra cosa que me gustaría destacar antes de empezar con la vida de Josías es la historia de los reyes de Israel. Que esto fue también otra cuestión a tomar en cuenta, ¿no? Porque Josías era rey de Israel, igual que su padre, igual que su abuelo. Pero yo quería volver al primer rey de Israel, que fue Saúl. Un rey que, bueno, a pesar de todo, fue un rey pedido por el pueblo. Dios tenía un plan para su pueblo, pero su pueblo dijo, nosotros queremos un rey. Y Dios le dio, le concedió su petición. Pero este rey no era el que Dios tenía para ellos. Entonces este rey sí que muchas veces obedeció a Dios y fue capaz de agradarle, pero su desobediencia hizo que Dios le costó su puesto de rey. Hizo que Dios lo desechara y escogiera a su Dios, escogiera a su rey que él había ya determinado para su pueblo, que fue el rey David. No fue un rey perfecto, pero siempre intentó agradar a Dios y actuar conforme a su voluntad. La palabra lo describe como un rey con un corazón como el de Dios. Se me escapa la frase ahora, lo siento. Y entonces, después de todo esto que hemos hablado, vamos a leer, bueno, también quería comentar que los reinados fueron complejos en Israel, porque primero estuvo Saúl, luego estuvo David y luego estuvo Salomón. Salomón, un rey muy sabio que fue conocido por escribir proverbios, lamentaciones y algunos salmos, pero que al final también tuvo problemas con la idolatría como tal y con la idolatría por temas de las mujeres. Salomón era muy sabio y tenía muchas mujeres y al final acabó cediendo hacia los deseos de esas mujeres, ¿no? Que querían venían de otras ciudades, venían de otros sitios y tenían dioses falsos. Entonces, conociendo el problema que hay entre el pueblo de Dios y la idolatría y algunos reyes que hemos mencionado, me gustaría que leamos la historia de Crónicas 33, ¿vale? Y como he comentado antes, para hablar de la vida de Josías, me gustaría que veamos la vida de su abuelo Manasés, luego de su padre, que se llamaba Amón, y luego vemos la vida de Josías, porque hay 3 tipos de comportamiento distintos en cada uno de ellos. Lo tenemos, Isaías, segunda de Crónicas 33, 1. ¿Vale? Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agueros, era dado a adivinaciones, consultaba a adivinos, encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén
la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les mando, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este Manasés es el abuelo de Josías. Hemos visto que Manasés, pues, podemos decir que se esforzó, ¿no?, en edificarle, en darle lugar, en aceptar otros dioses, cosa que era totalmente desagradable a Dios. Y no solo esto, sino que utilizó lo que Dios había determinado que se utilizaría para adorarle y engrandecerle. Y lo utilizó para adorar a otros dioses. Y habló Jehová a Manasés, su pueblo, mas a ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Primero, que Manasés actuó totalmente en contra de lo que Dios decía, ¿no? Y bueno, Manasés era el abuelo de Josías, y a través de sus historias podemos ver una vida desordenada, de espaldas a Dios. Edificó altares a otros dioses, buscó refugios en ellos, bebiendo de sus fuentes agotables, consultó la adivinación, e incluso dice en el versículo 6, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, casi podríamos pensar que de forma deliberada y determinada este hombre quería enojar a Dios, ¿no? Luego dice que lo provoca ira. Y todos, para lo bueno y para lo malo, estamos bajo la atenta mirada de Jehová, y Él juzgará todos nuestros actos con justicia. Las acciones de Manasés encendieron la ira de Dios, entre otras cosas, porque utilizó utensilios destinados para honrar a Dios, para adorar a otros. Manasés utilizó todo el poder que él tenía y todo lo que él podía hacer para adorar a otros dioses, para ser idólatra, para quitarle el lugar a Dios. Dice que edificó en los lugares altos. Luego veremos cómo va derivando este asunto y cómo él, en vez de fijarse en Dios, hizo todo lo posible para no tener que ir ante Dios. Hizo todo lo posible, todo lo que quedó en su mano para atender a otros dioses, para quitar su lugar a Dios. Pero evidentemente, como esto no es posible, no lo logró. Solo hizo que el pueblo se desviara y él mismo sin conseguir nada. Al final fue tomado como prisionero y lo que sucedió fue que tuvo que clamar a Dios, tuvo que rendirse, tuvo que ceder, tuvo que humillarse. Y entonces Dios oyó su voz y Dios los rescató. Pero solo cuando él verdaderamente se arrepintió y se humilló delante de Dios de todo lo que había hecho anteriormente. Y claro, aquí tenemos una clara lección, ¿no? O sea, no debemos poner nada en el lugar de Dios y mucho menos jactarnos de ello. Pero la historia previa a la vida de Josías no acaba aquí, porque Josías también ese era su abuelo, entonces hará falta hablar de su padre. Su padre fue muy parecido a su abuelo, que está en el 33, 21, 25, pero a diferencia de Josías, a diferencia de Manasés, Amón, dice, de 20 años era Amón cuando comenzó a reinar,
2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. ¿Vale? Porque ofreció sacrificios, sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Amón, a diferencia de Manasés, no pudo ver, no se humilló, no pudo ver la necesidad de humillarse, no se humilló delante de Dios, y no solo hizo lo malo que hizo su padre, sino que aumentó el mal, aumentó el pecado. Pero a diferencia de su padre, no se humilló, no se arrepintió de esto, y esto le conlleva a la muerte. Dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Aquí vemos que el pecado de Manasés, pues de Amón, posiblemente esa actitud, lo haya llevado a la muerte sin una humillación delante de Jehová. Y aconteció que entonces Josías reinó en su lugar. Entonces ya vemos 2 cosas importantes. Primero, que Manasés lo hizo mal, buscó otros dioses, buscó refugio en otras partes, pero se humilló y se arrepintió. Y luego vemos a Amón, que también hizo lo malo, aumentó el pecado, pero a diferencia de su padre, no se humilló y se arrepintió. Y claro, de aquí viene Josías, el reinado de Josías, que es en Crónicas 30, segunda de Crónicas 34:1, y dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda, ni a la izquierda. Cuando leemos los libros de Crónicas y Reyes, a mí siempre me han parecido interesantes porque pueden parecer incluso un poco monótonos. Me acuerda mucho cuando uno lee la genealogía de los personajes de la Biblia, porque dice, y fulano fue hijo de tal, y tal fue hijo de tal, y tú piensas, pero esto es exactamente, claro, ¿qué me quiere decir Dios con esto, no? Y para mí siempre ha sido algo importante porque es un poco, vemos como Dios muestra atención al detalle. Dios muestra atención al detalle y sí que se fija en todo, ¿no? Entonces, con Crónicas y Reyes, lo que sucede es que hay varios reyes, ¿no? Y fueron, después de Salomón, ese rey hizo lo agradable delante de Dios, 3 o 4 así, y luego dice, y tal rey hizo lo que era bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Hemos visto que Manasés se pudo arrepentir, pero no empezó haciendo lo agradable, y Amón nunca lo hizo. Pero de Josías dice otra cosa. De Josías dice que hizo lo agradable delante de Dios. Y vamos a ver qué hizo durante sus primeros años de reinado. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima, y despejó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y en los lugares asolados alrededor, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas, destruyó todos los ídolos,
por toda la tierra de Israel y volvió a Jerusalén. Aquí ya podemos hacernos una idea de por qué Josías agradó a Dios, ¿no? A diferencia de su padre y a diferencia de su abuelo, Josías ya empieza a hacer lo bueno. Josías ya se plantea cosas. Y dice, la primera parte nos dice, a los 8 años de su reinado, siendo muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Pero a mí me gustaría que prestemos atención a esta parte. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre. Aquí vemos que Josías, a diferencia de su padre y a diferencia de su abuelo, ya tenía inquietud por conocer el Dios de David. Ya empezó por aquí. Recordemos una cosa, empezó a reinar con 8 años y habían pasado otros 8 años desde que empezara a hacer esto. Josías era un rey joven con todo el poder que podía conllevar ser rey, mas sin embargo toma la decisión de buscar a Dios, el Dios de David su padre, de conocerle. El conocer a Dios, el Dios de David su padre. Y podemos ver que realmente lo consiguió. Consiguió, o parece ser que lo consiguió por sus actos continuos, ¿no? Por lo que hace a continuación. Él no solo buscó conocer a Dios al Dios de David su padre, sino que vemos que luego va a derribar los lugares altos. Luego va y dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Él primero comenzó a buscar a Dios, ¿no? Y el buscar a Dios lo llevó a entender que algo no estaba bien allí, que algo no cuadraba, ¿no? Que si entendemos que Dios es el Dios del universo, si Dios es soberano, entendemos que Dios tiene el primer lugar. Ese primer lugar no se puede compartir con nada. Entonces, si en los lugares que él ya le ha dicho que tenemos que adorarle, ¿no? Que le había dicho a ellos, que eran los lugares altos, estaban otros dioses, esto no era compatible, esto no podía ser así. Y Josías fue y derribó a todos estos dioses, y quitó todo y quemó todo. Y a pesar de su corta edad, Josías no envió a gente que lo hiciera. O sea, él estaba allí presente y dice, delante de él lo quitaron. Josías no estaba dispuesto a ser permisivo con esta cuestión. Él no estaba dispuesto a ser permisivo con este pecado. Él no estaba dispuesto a no emplearse, a no ser diligente. Él fue con ellos y dijo, vale, esto lo quitamos, esto aquí no puede estar. Lo quemamos y quemó los huesos de los sacerdotes que servían a esos dioses. Hizo una limpieza completa de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, si vemos un poco el paralelismo de él entre él y su padre y su abuelo, la actitud fue totalmente diferente y revolucionaria, ¿no? Después de esto, que Josías limpia, después que él busca a Dios y limpia los lugares altos, a pesar de ser de corta edad, bastante joven, él dice, claro, conlleva como la consecuencia, digamos que, la consecuencia lógica a todo esto, ¿no? Él primero empieza buscando a Dios, esto le lleva a limpiar los lugares altos, él dice, no, si aquí tenemos que adorar a Dios, aquí no puede estar estas cosas, aquí hay que quitarlo todo. Todo hay que quitarlo porque nada puede compartir la posición de Dios en nuestras vidas ni en su reino. ¿Y qué hace? Pues después que hace esto, el paso lógico era reconstruir el templo, ¿no? Buscar una forma, el templo que con tanto anhelo y con tanto esfuerzo se creó en su momento, y él recluta a mano de obra cualificada, con un corazón noble,
y después de esto manda a buscar dinero. Eso lo podríamos leer a continuación, pero es bastante largo el texto. Y luego que él le dan el dinero, todo bien, se está reconstruyendo el templo. Limpiando el templo encuentran el libro de la ley. Y el libro de la ley es el libro de la ley. Y se lo llevan a Josías. Y Josías, con aparente anhelo, dice, bueno, leedme lo que dice el libro de la ley. Ay. Y se lo leen. Pero, para sorpresa de él, o no sé si sorpresa, sí que se da cuenta de algo muy importante. Se da cuenta que en realidad habían pecado, pero bien y mucho, y esto a Dios no le agradaba. Habían pecado y se había dado cuenta el precio que suponía el pecado que habían cometido hasta ese momento. Entonces, si leemos el versículo 19 del 2 de Crónicas 34, dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Labdón, hijo de Micaía, y Safán, escriba, y Asías, siervo del rey, diciendo: andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel, de Judá, acerca de las palabras del libro que he hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Antes de esto nos dice en el en el 19, dice: luego que el rey oyó las palabras del rey, rasgó sus vestidos. Cuando Josías se dio cuenta de lo que estaba haciendo, era de la gravedad de lo que era quitarle su lugar a Dios, actuar de espaldas a Dios, no escuchar su voz y regirnos por nuestras propias reglas, nuestros propios pensamientos, ¿no? y nuestras propias prioridades, y regirse por sus propias prioridades, se dio cuenta cuando leyó el libro de la ley que había pecado y que el pecado era la muerte. Y cuando escuchó las palabras se rasgó sus vestiduras. Creo que él no juzgó a Dios de la forma que hacía o que actuaba. Él solamente se dio cuenta que había pecado, tuvo una convicción de pecado, fue consciente de lo que había hecho, fue consciente de lo mal que habían actuado hasta ese momento y no le quedó más que pedir a Dios que Dios mandara a consultar a Dios, ¿no? Y que Dios diga qué se iba a hacer, porque evidentemente culpables eran. Creo que no se estimó por un momento inocente, sino que al momento rasgó sus vestiduras y se dio cuenta que el precio a pagar era alto y que no tenía con qué. Entonces, hay una cosa importante. Él manda a consultar a Jehová y tenemos una respuesta de Jehová en la cual nos dice en el cual tiene misericordia de Josías, el cual le dice: tu reino, o sea, es cierto que todo esto, que la paga de este pecado la viviréis, pero tu reino no la vivirá, no la conocerá, ni tu pueblo. Y si vamos al versículo 22, dice, espera, desde el 23 mejor, dice: cuando depositaron a una profeta, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre todos los moradores de él.
todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Podemos ver que la actitud de Josías fue totalmente distinta a la actitud que tuvieron sus padres delante del pecado. Sus padres fueron, me gustaría decir que pasivos, pero no fueron pasivos, fueron activos promulgando que se moviera el pecado y que sucedieran esas cosas que no tenían que suceder, dejando que otras cosas, que otros dioses ocuparan el lugar de Dios. Pero hemos visto como Josías intervino por su pueblo, que las acciones de Josías llevaron a su pueblo a salvarse, a no vivir, a que él no viera ese mal, ¿no? Por lo menos durante este tiempo que él estuviera reinando. Pero para buena suerte nuestra, nosotros conocemos a otro que ha hecho esto. Conocemos a otro que ha intervenido por su pueblo y nos ha librado de la paga de la ira de Dios. Jesús murió por nosotros. Jesús pagó el precio del pecado que nosotros habíamos cometido y del cual éramos totalmente culpables. Josías salvó a su pueblo de una forma determinada durante algún tiempo, pero Jesús nos salva eternamente. Y había escrito aquí: al igual que los actos de Josías guardaron su reino y su pueblo, nosotros tenemos uno mayor, que no solo nos libró de la ira de Dios, sino que nos ha dado vida eterna y vida en abundancia. Un río de agua viva, cual reino es eterno, que intercede por nosotros delante del Padre, que nos ama y dio su vida por nosotros, sufriendo la ira del Padre, y por lo que ahora podemos entrar confiadamente delante del Padre. Y si aún no has venido, a los que aún no hayan venido a los brazos del Padre y no han aceptado a Jesús como su Señor y tu Salvador, no se trata de que si hago cosas buenas, que si hago cosas malas, que si se compensan o no. El mayor pecado es vivir de espaldas a Dios, vivir ignorando lo que Dios dice. Y tenemos que arrepentirnos de vivir de espaldas a Él, seguirle y lo que eso conlleva, ¿no? Un arrepentimiento genuino. Así que si todavía no sigues a Cristo, te hago el llamamiento a que medites en Él y que le sigas. Amén. Entonces, bueno, 3 cositas que quería comentar más. La vida de Josías nos invita a meditar en 3 grandes cuestiones acerca de nuestra relación con Cristo, ¿cierto? Porque la primera cuestión que tenemos que tomar en cuenta es buscar a Cristo. Y eso es una buena pregunta. Tenemos que conocer un buen aprendizaje, ¿no? Tenemos que conocer a Cristo, nuestro Salvador, conocer su voluntad, qué nos pide el que murió por nosotros, para poder andar conforme a sus pasos, ¿no? Josías lo primero que hizo fue darse a la tarea de conocer a Dios, al Dios de David su padre. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea también de conocer a Jesús, ¿no? y a Dios nuestro Padre. Porque
la palabra dice que nosotros mismos desfallecemos por falta de entendimiento, por falta de buscar la verdad, ¿no? Nuestra vida de oración y nuestra vida de leer la palabra y tener buenas conversaciones son cosas que a veces dejamos muy atrás cuando no tendría que ser así, ¿no? No sé cuánto meditamos y cuánto hablamos acerca de lo que dice la Biblia o cuánto compartimos en nuestras conversaciones. O si hablamos más de cosas del trabajo, que no está mal, pero muchas veces las cosas cotidianas ahogan las cosas importantes. Otra cosa que podemos, en segundo lugar, lo que podemos aprender de la vida de Josías es darle a Dios el lugar que pertenece. Josías vio que había muchos altares y muchos sitios ocupando el lugar de Dios. Y la cuestión era, nosotros tendríamos que esta reflexión no solo hacer esto, sino que nos lleven a hacernos ciertas preguntas, si no estamos poniendo cosas delante en el lugar de Dios. Y esto es fácil, simplemente si somos honestos y pensamos, ¿qué estamos poniendo en primer lugar antes que a Dios? Nuestro tiempo, nuestra familia, nuestra economía. Es más importante que ganar dinero que conocer de Dios. No es que sean cosas malas, pero son cosas que le quitan el lugar a Dios. Y a Dios, si Dios es el primero, si Dios es lo primero, Dios es lo primero. Y luego también podemos aprender de Josías una actitud de arrepentimiento, ¿no? Cuando nosotros por naturaleza, muchas veces, pues, fuimos pecadores, seguimos pecando y claro, tenemos que ir siempre al Padre con un corazón humillado y arrepentido. Y no nos perdona porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, ¿no? Y porque Jesús murió por nosotros y nos cubre con su sangre, ¿vale?